Luego vemos una pregunta respecto a la resurrección que le habrían efectuado los saduceos. Y posteriormente vemos esta pregunta del escriba, el escriba que le hace la pregunta respecto al mandamiento. Y esto fue lo que pudimos ver la semana pasada. Pudimos ver cómo es que esta última persona que había sido testigo de todas estas preguntas que le habían hecho al Señor y cómo es que el Señor había salido airoso de todos estos escenarios, le hace la pregunta respecto a cuál era el gran mandamiento que existía. La semana pasada podíamos ver por qué esta pregunta no era una pregunta al azar, no era una pregunta cualquiera que estaba realizando, estaba en un contexto. Y era porque para aquellos días los judíos tenían una serie de mandamientos que debían seguir al pie de la letra. Creo que eran cerca de 613, 614 mandamientos que ellos tenían, que se desprendían del Antiguo Testamento, y de los cuales una serie de mandamientos eran por llamarlos de una manera, eran positivos, eran cosas, eran acciones que ellos tenían que realizar, y otro gran número de ellos eran prohibitivos, eran cosas que ellos no debían efectuar. Pero aparte de esta distinción que existían de los mandamientos, también los escribas, los fariseos, y en el caso de los sacerdotes, si no me equivoco, tenían un grupo de mandamientos que eran mayores y otros que eran menores. Y ellos entendían que había mandamientos que eran más urgentes de cumplir que otros, y hacían esta distinción. Y es en ese sentido que el escriba le pregunta al Señor, ¿cuál de todos estos mandamientos, de este gran universo de mandatos que tenían que cumplir, era el que estaba por sobre todos? Y en ese contexto es que el Señor le responde con la palabra que estaba en el Antiguo Testamento, y le refiere lo que se conoce en la cultura judía como el Shema. Era, estoy buscando acá en la escritura, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y vemos que la respuesta del Señor no solo se queda limitada en esto, sino que también añade un segundo aspecto. Dice, este es el primero y grande mandamiento y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y allí entendíamos de que este gran mandamiento que estaba presentando el Señor tenía una temática central que era el amor. Y no era un amor como muchas veces nosotros podemos manejar en el día a día, en la sociedad. Ese concepto que está tan diluido, lo planteábamos la semana pasada, cómo es que el amor a veces sale en canciones, es expresado a la ligera, pero el amor que nos habla la Escritura es un amor completo en su totalidad. Nos refiere a estas tres cualidades, si no me equivoco, en el original planteaba que eran las fuerzas en vez de mente, dice con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Lo cierto es que esta distribución nos permite entender de que no es solamente un sentimiento emocional, no es algo que aparece momentáneamente, no tampoco es un convencimiento intelectual, no es un tema de conciencia, es la totalidad del ser quien se debe doblegar y finalmente entender el amor que tiene Dios para con nosotros. Y entendíamos la importancia de esto porque el amor que Dios nos ha manifestado nos ha hecho a nosotros posteriormente amarle a Él. Y no solamente amarle a Dios, sino que también esto nos lleva al segundo mandamiento que es amar a nuestro prójimo. Y entendíamos también que este amor era un amor que no obedece las pautas sociales de entregar para poder recibir algo a cambio, es un amor desinteresado, es un amor que va en ayuda a un otro. De la misma manera que Cristo nos amó a nosotros y se entregó, nosotros podemos amar a nuestros hermanos, a nuestro prójimo de esta manera. Y entendíamos de que esto era una respuesta contundente que finalmente deja nuevamente a este escriba sin una respuesta. Como había sucedido anteriormente, los distintos grupos que preguntaban al Señor llegaban con propuestas, llegaban con preguntas, y el Señor respondía de una manera tal en donde no quedaba otra respuesta más que el asombro y finalmente retirarse de aquel sitio. Ese es el contexto que hemos estado revisando las últimas semanas. Una serie de grupos que van con una serie de preguntas, vemos al Señor respondiendo a cada una de ellas con autoridad y mucha sabiduría, y vemos la respuesta de cada uno de estos grupos. Era asombro, era quedar maravillados delante de él, pero vamos a revisar en esta semana, como les comentaba, la última parte de este capítulo, en donde ya no es un grupo de personas quienes se le acercan al Señor, sino que es el Señor quien toma la iniciativa y les hace una pregunta. Acá pareciera ser que cambian los roles. Ahora es el Señor quien va a ir con una pregunta para hacer meditar en sus corazones a las personas que estaban allí. Y con esto al menos quería dejar el resumen, quería llegar hasta acá para resumir lo que hemos visto y pedirle a Felipe si es que puede leer esta porción, por favor. Ya, muy bien.
Dice así. Dice, y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó, diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Él les dijo, pues ¿cómo David en el Espíritu le llama Señor diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Gracias, Felipe. Esta porción, que si bien son poquitos versículos, a pesar de que siempre lo digo, pero en verdad guarda una riqueza espiritual increíble. Uno creo que podría perfectamente ir desglosando lo que está planteado en cada uno de los versículos y podría sacar mucha riqueza para la vida práctica y también para el conocimiento de quién es la persona del Señor. Para ir quizás bosquejando un poco la revisión de esta porción, quisiera llevarlos primeramente a meditar en la pregunta que les hace el Señor. El Señor les refiere a los fariseos, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Y vemos en el versículo 42 la respuesta inmediata que le dan los fariseos, dice de David. Y esto en parte me llevó a preguntar, bueno, ¿cómo es que llegaron los fariseos a esta conclusión? Y estaban completamente seguros de ello, tanto para referirlo sin titubear, sin demorarse. Y lo cierto es que hay pasajes en el Antiguo Testamento que nos dan cuenta de ello. Yo al menos marqué dos para poder comentárselos y así queda un poquito más claro. Por ejemplo, en 2 de Samuel 7:12 dice la escritura, y cuando tus días sean cumplidos, está hablando acá de la persona del rey David, y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Hay otra porción que está en Miqueas 5, versículo 2, dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Entonces, sabían los judíos en aquellos días de que el Cristo, o en otra traducción, el Mesías, provendría del linaje de David, es decir, sería descendiente de esa línea. Pero el Señor les pregunta a los fariseos para llevarlos a una reflexión aún más profunda, porque les refiere entonces, si proviene de David, entonces, ¿por qué David le refiere como su Señor? Y allí menciona lo que está en el Salmo 110, versículo 1, dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Cómo es esto entonces? ¿Cómo es que David le llama Señor siendo que es su hijo? Por un tema de descendencia, de linaje. Y esta pregunta los deja en una posición tan incómoda a los judíos porque en aquellos días era impensado que un padre llamase Señor a un hijo por un tema jerárquico de autoridad. El hijo siempre iba a estar en una posición más baja que el padre, siempre. Por lo tanto, en ese contexto no se cumplía, no se entendía lógicamente cómo es que el rey David llamase Señor a alguien que iba a ser de su descendencia. Y eso ya los pone, como les señalaba, en un escenario incómodo a los fariseos. Pero no era solamente eso, porque acá podemos ver otros elementos que también les deja sin respuesta a los fariseos. También entendíamos de que el rey David es el gran rey que tiene la nación de Israel, es con el rey David, con quien comparan luego a todos los otros reyes, es como el parámetro de medición que tenían. Y se entendía que entre el rey y Dios no había nadie entre medio. El rey era la máxima autoridad que ellos tenían, al menos de persona. Y sobre el rey estaba Dios solamente. Pero acá vemos de que es el rey David quien a, llama finalmente como Señor a quien iba a ser también de su mismo linaje. Entonces esto es interesante porque si bien los judíos entendían de que el Mesías iba a provenir del linaje de David, el mismo rey David le llama Señor, lo posiciona por sobre él y lo pone también a la par de Dios. Y eso era algo que ellos no se explicaban. Acá quizás se pierde un poco en la traducción, pero lo que sale en el versículo 44, en el original, en el escrito hebreo, se emplean dos palabras para los distintos Señor. Dice, dijo el Señor a mi Señor. Un hermano señalaba de que en el original se plantea un concepto que es el de Yahvé, que alude o al menos se entiende más como hacia Dios Padre, y a mi Señor se refiere
a la persona del Señor Jesucristo, pero es el concepto de Adonai. Entonces, son dos frases, son dos palabras distintas que aluden, por lo menos por la comprensión que nosotros tenemos, a la persona de Dios Padre, a la persona de Dios Hijo, y también vemos involucrado allí al Espíritu, quien inspira a David para hacer esta expresión. Entonces vemos a la Trinidad allí obrando. Pero hacer esta distinción es llamativo porque finalmente podemos ir viendo de que la persona del Mesías que los judíos estaban esperando no era una persona, no era un hombre físicamente solamente, sino que también tenía deidad. Y eso es algo que los judíos no creían. Un hermano mencionaba respecto a esto que era sumamente relevante porque muchas religiones, muchas sectas, muchos pensamientos plantean que la persona del Señor Jesucristo fue un ser humano solamente que tenía mucho conocimiento, pero que no era Dios encarnado. Y la verdad es que lo que diferencia al creyente del resto del mundo es que el creyente verdaderamente cree que el Señor es Dios encarnado, que estuvo en este mundo. Es de hecho lo que también nos plantean las cartas de Juan de probar a los espíritus y ver de dónde es que proviene la persona del Señor Jesucristo. Ese elemento es sustancial, porque si nosotros confiamos, si nosotros creemos en una persona ultra capacitada, ultra dotada para hacer manifestaciones llamativas, como las personas a veces pueden pensar que fue el Señor, pero no creemos en Él como Dios encarnado, tendríamos una visión sumamente limitada de lo que Él hizo por nosotros. Entonces vemos, finalmente, y con esto quiero ir cerrando al menos mi intervención, que esta pregunta los pone en un escenario tan complejo a los fariseos que nuevamente ya nadie osa hacerle alguna pregunta a la persona del Señor. Acá vemos cómo es que el Señor zanja el tema de una vez y por todas. El Señor había recibido una serie de preguntas, pero en este punto es el Señor quien toma la iniciativa, hace una pregunta para demostrar cómo es que su pensamiento no era completo, su pensamiento respecto a la persona del Mesías no lograba apuntar al Señor, y vemos que con esto no queda más vuelta. Finalmente ellos deben aceptar que su pensamiento no logra comprender las escrituras como ellos creían. De lo que ellos se jactaban de este gran conocimiento no logra para dar respuesta a la pregunta del Señor. Y eso es algo que nosotros también podemos tener presente en el día de hoy. Porque muchas veces, y con esto al menos termino, pensamos que nuestras ideas, nuestros pensamientos pueden estar a la par. A veces me he sentido, y ahí hablo de mi persona al menos, casi como Job, como diciéndole al Señor, como yo puedo razonar contigo, yo te puedo explicar mi situación, quizás podríamos dialogar. Lo cierto es que no somos nada delante de Dios, somos polvo, pero Dios en su misericordia tiene paciencia para con nosotros. Y eso es algo que nosotros también podemos disfrutar, podemos también gozarnos en saber de que Él está en pleno control de todas las cosas. Al menos con eso quería terminar mi intervención y dejar a algún hermano que pueda seguir acotando respecto a esta porción. Muy bien, hermano. Yo quiero ser breve. Quiero ocupar solamente del tiempo, ojalá unos minutitos, 5 minutos o 3, tal vez menos. Cuando leemos la porción de Mateo 22, el verso 41, me parece que es como lo mencioné en la reunión pasada, es un paralelo de Lucas capítulo 10. Pareciera ser que esto va unido, fuera en un orden correlativo tal vez, porque está el intérprete de la ley de Lucas 10:25, donde se acerca uno de ellos, dice Mateo 22:35, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y es lo mismo. Y él dice, haciendo qué cosa heredaré la vida eterna. Es lo que dice Lucas. Ya, Lucas es un poco más, a ver, ¿cómo lo explico? Es un poco más meticuloso en cuanto a la exposición, es más detallista. ¿Ya? No así Mateo. Mateo es más práctico, parece, y lo dice de otra manera. Pero el Señor le dice, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y le habla del grande mandamiento. Luego, estando junto a los fariseos, luego de esto, y le dice, ¿qué pensáis del Cristo?
siempre tratando de buscarle algo para poder juzgarle, para poder criticarle, para poder desechar las enseñanzas. Pero el Señor hace la pregunta, ¿qué pensáis del Cristo? Siempre el Señor me causa cuidado que Él los emplaza al conocimiento, los lleva a su terreno, porque los fariseos eran conocedores de la ley, pero conocían la ley, pero no eran hacedores de ella. Conocían perfectamente, y eso lo hemos venido viendo desde allí, desde los primeros capítulos, cuando llegan los magos de Oriente para ver al Señor, y sabían perfectamente dónde había de nacer, y le dan algunas señales. Y así también es a través de todo el Evangelio de Mateo. También poder mencionar de que este es el Evangelio del Reino. Es el Evangelio del Reino, y se toma siempre al reino y al rey. Y el Señor le dice, ¿qué pensáis del Cristo? ¿Qué pensáis del ungido, del Mesías? ¿Y de quién es hijo? Lo lleva al conocimiento, sabían perfectamente. Esto era teoría para ellos, era parte de la historia, era conocido, era sabido ya. Todo esto era conocido. Y ellos le respondieron bien, de David. Y es lo mismo que el Señor le dice al intérprete de la ley, bien respondido, de David. Entonces, él les dijo, pues ¿cómo David en el Espíritu le llama Señor? Se está llevándolos el Señor los emplaza ahora al terreno espiritual. Le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. El Señor quería emplazarlos al conocimiento. Ahora, recogiendo algún dato, existían más o menos, habían allí en la secta de los fariseos, unos 600 fariseos por lo menos, y de esos 600, según dice un comentarista, solo uno se convierte de ellos. Un solo fariseo, que era parte del Sanedrín, que es Nicodemo, fue el único convertido de ese gran grupo de la secta de los fariseos. Y lo lleva allí. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Dijo el Señor a mi Señor. Y si es el hijo de David, ¿cómo David le llama Señor? Y es que los lleva a pensar en la preencarnación de la persona del Señor. Y lo que dice allí en la carta a los Hebreos capítulo 13, de que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Él no ha cambiado. En su preencarnación, en su encarnación, y el Cristo resucitado es exactamente el mismo. Es el eterno Hijo de Dios. Si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Es que lo lleva a pensar, sabiendo que los fariseos eran los guardianes de todo, literalmente de la ley, físicamente allí en el templo, tenían los manuscritos y todo, pero también debían ser guardianes en cuanto a la enseñanza. Habían partido bien unos 100 años antes de que el Señor llegara, había comenzado la secta de los fariseos. Y llamarse fariseos 100 años antes de que el Señor llegara eran santos, eran hombres muy celosos, que guardaban la ley, que cumplían la ley, pero después el Señor le llama sepulcros blanqueados. Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Porque el Señor respondía sabiamente.
Ahora, eso era más o menos lo que yo voy viendo ahí y tal vez alguien pueda aportar algo más respecto de esto. Sí, hay otro elemento quizás que es interesante que se logra comprender acá, respecto a lo que también estaba señalando ahora don Patricio sobre la preencarnación del Señor. Era la temporalidad que se ve en el versículo 44, porque ahí podemos ver distintos tiempos, vemos, él dijo, apunta hacia un pasado, vemos cómo es que esta conversación íntima, por decirlo de una manera, entre Dios Padre y el Señor, ocurre, como bien señalaba don Patricio, previo a la encarnación del Señor. Pero no solamente se queda como en el pasado, sino que también apunta hacia el futuro. Dice, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y en eso meditaba en estos minutos cómo es que esa frase en particular nos apunta a algo que también Pablo describe en la carta a los Filipenses. Filipenses 2, capítulo 2, perdón, versículo 10, nos refiere de la persona del Señor Jesucristo. Dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Allí vemos cumplido, allí vemos quizás expresado con más detalle lo que ya estaba contemplado en la antigüedad, lo que el salmista habría referido en el Salmo 110. Pablo en el futuro ya había especificado a quién se refería que iba a hacer toda esta adoración, que era hacia la persona del Señor Jesucristo para la gloria de Dios Padre finalmente. Y eso era llamativo, la temporalidad por un lado. Ahora, otro elemento también importante es el sitio en donde le posiciona. Un hermano decía que el hecho de que el Señor se sienta a la diestra del Padre no es lo decía quizás de una manera más caricaturesca, no es un asiento para descansar. El asiento a la derecha estaba para juzgar, era para poder gobernar. Y vemos de que el Señor gobierna con autoridad. Y esos elementos son bastante llamativos, al menos para mi persona. Algo que también era destacable es que cuando el Señor promete algo, cuando el Señor enuncia algo, es una certeza, a pesar de que aún no haya sucedido temporalmente hablando, ¿ya? A pesar de que esté en el futuro, cuando el Señor exclama algo de que va a suceder, el creyente puede estar seguro de que va a ser así. Y allí lo podíamos ver con el ejemplo que les planteaba. Verdaderamente va a llegar un día en donde los enemigos van a estar a los pies del Señor, cuando aquellos que no han creído van a reconocerle en su autoridad. Y eso es un motivo de gozo, tratando de bajarlo siempre al aspecto práctico, porque en verdad cada promesa que el Señor nos ha hecho, que aún, por ejemplo, no se ha cumplido, por ejemplo, en el caso de los creyentes, que nuestros cuerpos van a ser transformados, que vamos a estar con nuestro Redentor, esas promesas las podemos dar como ciertas, van a ocurrir, y esto es un ejemplo claro de ello. Al menos ese comentario quería referirle, y ahí dejar a algún hermano quizás para complementar un poco más. Quisiera también aportar de que en el Salmo 110, el Salmo citado, es uno de los 16 salmos que está entre los salmos mesiánicos, los salmos que hablan acerca del Mesías, y donde el Señor dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Esto de sentarse a la diestra, si bien como dice, lo mencionó Felipe, es el que se sentaba para juzgar, y es tan importante esto de que debe estar sentado a la diestra, se menciona 12 veces por lo menos con el Salmo 110, se menciona 12 veces en las Escrituras. Y parte allí, bueno, en la carta a los Hebreos es donde más se menciona, ¿ya? En Hebreos se menciona por lo menos 3 veces consecutivas. Se menciona
se menciona allí en la carta a los Hebreos. La importancia de que el Señor se siente a la diestra de la majestad en las alturas. Ahora, debemos considerar esto, de que Dios es espíritu, de que Dios es espíritu. Y cuando me llamó la atención cuando Felipe dice, y en una forma caricaturesca, porque el Señor nos da imágenes antropomórficas, ¿ya? Nos visualiza estas cosas que son espirituales, porque Dios es luz, Dios es espíritu. Y yo no creo que podamos... esto es para que nosotros lo podamos entender, para que podamos conocer. Pero más allá de esto, no sé si vamos a ver un trono, porque eso es lo que nos hacen ver o nos enseñan, por ejemplo, de ver ángeles alados y un trono y todo lo que se menciona. Yo no sé si será exactamente así. No sé si será exactamente así. Pero sí sé de que el Señor nos ilustra estas verdades para nuestra comprensión en esta mente tan pequeña, tan finita que tenemos. El Señor nos entrega esta enseñanza. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. El Trino Dios, como mencionaba Felipe, el Trino Dios nos entrega esta ilustración. Y esto es, pero trascendental. O sea, yo creo que no hay pasaje en las Escrituras que se repita más que este, que el Señor se sentó a la diestra de la majestad, a la diestra del trono de Dios, sentado a la diestra, sabiendo que a Dios nadie le vio jamás, y no le va a ver tampoco, porque Dios es espíritu. Así que esto lo debemos considerar bien. Eso. Muy bien, nos quedan unos minutitos. No sé si el Felipe o el Pato quisieran quizás complementar. ¿Sí? Dale, Pato. Sí. Hola. Estaba pensando en un aspecto de la realidad presente del Señor. La manera en que nosotros tenemos comunión con Cristo. Despliega en la Escritura diversas imágenes o maneras de representarlo. Por un lado, se dice que mora Cristo en Apocalipsis por la fe en nuestros corazones, para que por la fe mora Cristo en nuestros corazones, que esté su presencia en nuestra vida, en nuestros pensamientos, nuestras voluntades, nuestras intenciones, para ser templo. Al mismo tiempo nosotros estamos también en Cristo. Y se podría decir que a lo mejor históricamente el Señor fue entronado, fue pensando en este pasaje, en esta cita de Salmo, que es también mencionada en otras partes de la Escritura, haciendo referencia al reinado eterno de Cristo, y al haberse ganado esa corona, ese trono, con su sacrificio en la cruz. El Señor en este momento está a la diestra del Padre, eso lo sabemos. Y como dice en 1 Corintios 15, el Padre le ha puesto todo, ha sometido todo por estrado de sus pies, le ha concedido reinar y le ha dado potestad para hacerlo. En ese sentido, el Señor Jesucristo asciende al cielo con la potestad adquirida y entregando esa potestad a sus discípulos posteriormente en Pentecostés, para someter
demonios, para sanar, para extender el reino de Dios y predicar el evangelio del reino. Y nuestro Señor, le llamamos Señor, le llamamos Rey porque Él reina. Y es un aspecto súper importante de nuestra relación como iglesia o como creyentes con el Señor. Muchas veces no nos imaginamos a Cristo coronado. Y Hebreos lo dice así. No vemos que aún todas las cosas sean sometidas bajo sus pies, o que cada enemigo del soberano Dios haya sido vencido, porque aún quedan varios enemigos, y el último la muerte, el postrer enemigo. No vemos la consumación del reino de Cristo, pero sí vemos mediante la fe a Cristo coronado. Y Él está sentado a la diestra, como se ha dicho, para juzgar y también para reinar, principalmente para reinar en su iglesia, en los corazones de su iglesia. Pero tampoco podemos imaginar o dimensionar la manera en que Cristo reina. Quizás de qué manera las cosas se le someten a Él en el presente. Sabemos que hay pecado, hay muerte, hay guerra, y el Señor tiene un propósito con esas cosas, pero no alcanzamos a describir o imaginar siquiera la medida en que su trono es relevante el día de hoy para la iglesia, no solo para la iglesia, sino que para el mundo. Y eso nos lleva a pensar varias cosas. Entre ellas, que Él comparte su potestad con nosotros, que Él, siendo el heredero legítimo al trono, el postrer Adán que recuperó el reinado sobre los suyos, Adán habiendo perdido el señorío como mayordomo en este mundo y entregándoselo a Satanás, y luego Cristo venciendo en la cruz y recuperando el cetro y siendo coronado en el cielo para gobernar desde allí, desde los cielos, a su iglesia. Y eso nos transmite esperanza, nos transmite confianza en Él, que Él ha vencido, ha ganado la batalla principal de esta guerra espiritual, y que se le ha dado toda potestad. El hecho de que esté sentado a la diestra, como mencionaban, es una posición de autoridad, de potestad. Él en el cielo ya no cumple el rol de siervo, sino que de rey. Y en Él, en quien tenemos que tener puesta la mirada, nuevamente citando Hebreos, una mirada mediante la fe tiene que estar puesta en Cristo, anhelando su venida, anhelando su victoria consumada sobre su creación, y todas las implicancias que tiene el hecho de que Cristo reine, que alguien justo, eterno, santo, que nos ama, que murió por nosotros, sea el que nos gobierna. Eso quería compartir. Súper, gracias Pato. Estamos un poquito pasado en hora, así que vamos a orar para finalizar. Te quería pedir, Pato, si es que puedes orar para terminar, por favor.